¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este caso un mod del Medieval Broken Center, que tengo acá el chivito de lo que hace el mod, lo que es el mod, pero como se ve a simple vista oriental, ¿no? Dice Broken Center es una modificación, bueno, que convierte el Medieval 2 Total War centrándose en el Medio Oriente, que comienza en el año 1174 y finaliza en el año 1300, con un magnífico mapa de campaña nuevo que se extiende desde Anatolia hasta la India. Broken Center te permite tomar el control de más de 18 nuevas facciones, todas completamente hechas desde cero y con más de 300 nuevos guerreros creados artísticamente y listos para cumplir tus órdenes. Ok, vamos a probar este Broke centrado, bueno, en lo que es, ¿no? ¿Qué fue ese ruido? Ah, no sé. Centrado en lo que es un poquito Anatolia y llega hasta la India. Cuidado que es importante. Primeramente, como siempre, vamos a echar una campañita. Es la primera impresión. No sé si crashea y no, o no, ¿eh? No lo puedo decir con certeza. Ok, acá lo tenemos, este es el mapa de campaña, un mapa diferente a lo habitual, ¿no? Un poquito más ahí, un poquito Constantinopla, pero... Ah, tengo prendido el ventilador. Ahí está. Pero poquito, ¿no? Y llega bastante a la India. Bastante a la India, interesante porque tendremos facciones indias seguramente. Tenemos Sacro Imperio. Bueno, un poquito de Rum. Cuidado que tenemos a Rune. Rune era potente en su época. Bueno, Jerusalén, Armenia. Uff, es tentador jugar con Armenia, complicadete, pero tentador. Armenia en esa zona. Armenia no estaba por acá. Pero bueno. Bueno, tenemos a Georgia. Georgia ahí a tope. Confederación, tenemos mucho, está en inglés. Esto también hay que aclararlo. Oman, cuidado con Oman acá. Esta zona es muy guapa para jugar. Oman, podemos hacer Oman. Oman es una mierda, porque en teoría es muy pobrecito. Pero vamos a jugar con Oman. Está muy guapo que te deje jugar con estas facciones. Oman, Yemen. Son facciones que existían en la época. Están un poquito malas. Ahí vamos a ver un poquito la intro. La intro la saco por las dudas, por la música. Pero bueno, seguramente, bueno, si la música tiene copy no pasa nada. Seguramente me lo saquen. La música, la verdad, que está bien. Una música, bueno, ahí un poquito distinta de lo que es medieval. No tiene la música del medieval. Y como les estaba comentando, nos sitúa en esta parte. Esta parte es interesante porque hay facciones que no hemos jugado nunca, que estaban en la época, pero bueno, son un poco influyentes, ¿no? Poco influyentes. Yemen, Oman, Rajub, que era la parte de la India, ¿no? Que, como les dije en un video de la India que he hecho, bueno, acá nos dice un poquito de las cosas, ¿no? They are not Islam. Exacto. Vamos a bajarle el volumen por si acaso, ¿ok? Por si acaso, porque
capaz que acá hay copy. Acá hay copy, capaz que por las dudas. Vamos a bajarle. Ahí estamos con nuestro amigo Oman. A ver. Perfecto, tenemos el Imperio de Oman, el Sacro Imperio Romano. Este mapa tiene buena pinta, tiene muy buena pinta, Acá tenemos un poquito de... tenemos todo para... El mapa gigante, el mapa gigante. Acá tenemos un poquito. Esta zona es muy interesante, esta zona es muy salseante, la verdad. El rediseño está muy guapo de esta zona, Y acá tenemos un poquito de Bizancio. Bizancio empieza un poco ahí. Un poquito... Esto está muy bien hecho. Esto está muy bien hecho. La verdad, esta parte está bien hecha del mapa. Cuenten con esto. O sea, esto está muy bien hecho. En esta zona sí hay mucha montaña. Geográficamente, bueno, por lo que estuve viendo... Tengo de referencia de Europa Universalis. No sé si es exactamente real lo del Europa Universalis, pero la distribución del mapa es espectacular. Me gusta mucho, la verdad. Y bueno, nos sitúa en otra parte, ¿no? Que podemos... Interesante para jugar. Interesante. ¿Qué deseáis? Acá tenemos un... Bueno, somos sultán. Esto es un diplomático. Vamos a mandarlo para arriba. A ver qué hay por acá. Naam. Epa. Acá tenemos gente, Ok. Descansaré aquí, poderoso sultán. Sirvo a vuestra voluntad. Tenemos un mercader. Vamos a traerlo acá. Sí, 19. Ojo que acá hay rebeldes de Oman, me gustan los logos, Este logo es muy de... Es muy de... El logo que tenía, ¿no? Unidades, importante, edificios. Bueno, los edificios, es verdad que mantenían los edificios, porque eran básicamente de todas las... De todo... Eran musulmanes. Es verdad que algunos eran... Bueno, este cuadro está muy bien. ¿Esto qué es? Un mercado aumenta. Bueno, mausoleo y convertido en ciudad. Es verdad que todos eran del Islam, o sea, eran... Pero había diferentes ramas del Islam, como saben, es un mundo aparte el Islam. Tenemos los suní, etcétera. Dentro del Islam hay un panorama raro. Hay muchos subs, como subreligiones. Así que bueno, acá tenemos... Bueno, el marco está muy bien, el marco bien cuidado. Esto está bien porque no hace falta cambiar mucho. Unidades nuevas, cambiadas, todas hechas muy bien, la verdad. Este es un mod top, Este también estaba en el top. Es antiguo ya, pero está en el top, Catapultas, bueno, lo que me gusta siempre, catapultas a tope. Nobles, jabalineros. Tenemos unidades, tenemos unidades. En cuanto a precio, un poquito carete. Un poquito, bastante carete. 300 y pico, la verdad que es caro, El mantenimiento un poquito se le fue la olla, ¿no? Tranquilo, se le fue un poquito la olla. Edificios bien, reconstruir bien. Acá hay acá hay un problemita con esto, pero no pasa nada. Acá tenemos gente, Por supuesto. Acá vamos a poner acá. Bueno, vamos a atacar a ver qué tal. La verdad que está bien, el mod. El ejército de los infieles no sobrevivirá. Tenemos rebeldes. Exacto. Tenemos rebeldes, tenemos mercenari. Vamos a contratar a este mercenario. Va a tardar algunos turnos. ¿Podría ser algún arquero? Sí. Pasamos. Perfecto. Está muy guapo la verdad este bro. No sé cuánto pesa, no lo recuerdo. Es esta MOBA. Pero bueno, nos sitúa en un lugar diferente, ¿no? Un poquito más tirando para la India, con enclaves del desierto se podrían llamar, que es Oman, ¿no? Yemen, que nunca están en los Total War. En esta época estaban, eran pequeños, pero estaban. O sea, estaban ahí. Bueno, vamos a ver qué tal. Finanzas, bueno, vamos un poquito regular, por lo que salen las unidades, la madre que lo parió. Y tenemos cositas. La música está cambiada, ¿ok? No puede ser que no escuchen nada de la música por el tema del... Por si tiene copy. Pero la música es nueva y está muy guapa, Muy de... como India y tal. Vamos a atacar acá. Inshallah. Aplastaremos a este enemigo, sultán. Grande sultán. Al enemigo. Vamos a atacarlo. A ver qué tal sale. No permitáis que el infiel se quede con nada, salvo con la muerte. Esta zona es importante. Esta zona... Esto está guapo. Esto está guapo. Poder luchar, la zona esta es, hay mucho dinerete. Si lo sabes gestionar bien es mucho dinero porque tienes mucho comercio marítimo y tal. Aunque acá es un poco complicado porque acá viene todo, se supone que viene de la India.
el dinero y esta parte, bueno, Oman y Yemen eran los piratas del Caribe de esta época. Unidades. A mi señal. Vamos a darle. Ah, no está configurado nada, pero bueno, vamos a darle. Vamos a poner catapultas. Arqueros son. Bueno, los arqueros. Cuidado que los arqueros tienen un dibujo. Infantería pesada. Atacamos con fuego ahí. Perfecto. Vamos a darle, gente. ¡Tas! Ok, acá lo tenemos. A ver, unidades. Esta infantería. Bueno, bien, ¿no? Está muy del desierto. Las unidades están guapas. Suelen estar muy bien. Bueno, estos están muy guapos, ¿eh? Mira. Con su... Parece como cuando yo voy a trabajar al campo, que me pongo así para no mojar, para no que me caiga todo el sol. Este parece también muy guapa. ¿Eh? Están muy bien, los sprites están muy buenos. ¡Infantería! Esta infantería muy del desierto, espectacular. ¡Infantería! Oh, esta infantería está muy guapa también. ¡Infantería pesada! Están muy bien los sprites de las unidades, Me gustan los sprites, están hechos de puta madre. Guardaespaldas del general. Bueno, interesante, interesante, gente. No sé qué les está pareciendo, pero bueno, tiene muy buena pinta. Acá estaban atacando a esta gente, así que lo voy a poner acá. Están un poquito dispersos, ¿no? Vamos a meter la velocidad. A ver si la catapulta está haciendo desastre. Acá voy a entrar, Acá entramos por acá. Acá la gente va a atacar, empezar. Opa, empiezan a salir, Rápido, mantener la posición. Perfecto, lo tenemos. Está cayendo la lluvia de flechas acá. El mod está espectacular, Está muy guapo. A ver, este es uno de los mods que está en el top, el top de como que de los mejores del Medieval, o los antiguos mejores juegos mod que había hasta del Medieval. Lo saqué de un top bastante antiguo, también lo tengo que decir. O sea que ya esto es como desactualizado, pero aún así, cuidado porque son mods que básicamente se orientan en un apartado de la historia que, bueno, muchos Medieval no tocan, ¿no? Saben que el Medieval lo bueno que tiene es que yo siempre recalco del Medieval es que es como un global. O sea, acá te puedes jugar a cualquier mod de cualquier época. Eso es lo que estaría guapo con el Medieval, ¿no? ¿Qué quieres jugar? Un Total War de la época de la Independencia de América, de Anatolia, del Sacro Imperio, de lo que sea. De lo que sea que lo puedas jugar, ¿no? Es algo que, bueno, yo siempre me gustaría que a la larga Medieval sea así, ¿no? O sea, ¿qué quieres jugar? La India, China, África, cualquier continente que quieras jugar, tengas el mod para jugarlo. Con la experiencia del Medieval, no siempre va a ser el Medieval 2, pero por lo menos puedes jugar en la época que quieras, ¿no? Y un mod hecho bien, ¿no? Y esto está muy bien, porque acá puedes jugar con facciones como Oman, Yemen, ¿no? Rajput, que es de India. Cuidado. Le cortamos la cabeza a la serpiente, cuidado. Vamos a... Bueno, acá lo estamos... Les estamos dando salchipapa, a la gente esta. Perfecto. El general acá. Estos están muertos. Nos están fusilando con la arquería, Vamos a entrar adentro. Ya. Vamos a entrar ya adentro. Con el general. Gloria para Alá. Hemos tomado las murallas.
Gloria para la. Es hora de conquistar este lugar. Está muy guapo el mod, no sé qué les parece a ustedes. En los comentarios me pueden decir qué tal, si lo habrían jugado. Pero la verdad que le veo potencial, lo veo muy guapo el mod, O sea, para echarte una partida ahí, si querés jugar un poquito con Shemen. Bien. Y aparte, por lo que estamos jugando, por lo que estoy jugando ahora en el... esto es unas primeras impresiones. Está muy bien. Está muy bien, la verdad que está bastante bien. No ha crashado, por lo menos en batalla y tal. Funciona perfectamente, eso me anda muy bien. El spray de las unidades está muy bien hecho. Está muy bien hecho, la verdad. Muy bien hecho. Acá entramos con todo acá y esto está hecho, Esto está hecho. Vamos a agarrar con estos, vamos a venir acá a disparar a este cerdo. Y vamos a esperar a ganar, ¿no? Debe tener sus propios eventos y tal. No es un mod pesado. Si mal no recuerdo, no es tampoco tan grotescamente pesado el mod, También se los tengo que aclarar. No es pesado. Es un mod que, bueno, se sitúa en una parte diferente de la campaña, del mapa, del medieval. Un poquito más en Anatolia y más para el lado de la India, ¿no? Y tienes facciones indias, tal, tienes mongoles, etcétera, para elegir. Está bien. La verdad que es un mod que, bueno, lo quise traer porque jugué unas primeras impresiones. Jugué creo que 2 turnitos, como están viendo ahora. Aparte, había jugado anteriormente 2 o 3 turnitos. La otra jugué con la India, con una facción de la India, con Raptu. No sé si está bien pronunciado, pero bueno, yo le digo Raptu. Y está muy bien, la verdad. No crashea, por lo menos no me crasheó en los primeros turnos que he hecho. Las batallas están muy guapas, las unidades están muy bien. Eventos y tal, esto es unas primeras impresiones, no es un análisis completo a fondo. O sea que no se puede saber si está todo exactamente correcto, ¿no? Si no hay crasheo, si funciona exactamente bien. Pero bueno, por lo que se ve, cuidado. Estamos ganando, mi señor. Nuestros hombres controlan la Acá estamos pegándonos con todo contra la gente esta. Está muy guapo, Está muy guapo el mod. Vamos a sacarlo de mientras. Nuestro maldito enemigo nos ha robado. La verdad que bien. Me gustó por lo que jugué. No es, como les estaba comentando recién, no es pesado, No es un mod pesado. Hay algunas cositas, bueno, pero detalles muy tontos que tiene. Pero muy tontos, Muy tontos. Ya aparte son detalles como que son más míos, más a mi punto de vista y tal. Pero está 10 de 10. El mod está muy guapo. Por lo menos la primera impresión, ¿ok? Históricas batallas, hay algunas, pero no sé si funcionarán. Por las dudas no las voy a tocar. Custom Battle, que es lo importante. Vamos a ver un Custom Battle. Alt, bueno, no tenemos para que nada. Vamos a jugar acá en el desierto. Tenemos muchas facciones. Vamos a elegir una facción mongol. Un mongol contra un Príncipe Vladimir. Cuidado que hay facciones acá que no... ¿Karaman es esto? Kerman. Puede ser que sea Karaman. Yemen. Tenemos bastantes... Miren. Ayunis. Hay facciones acá, Esos son los búlgaros, creo. Rajtu. Mongoles. Cuidado. Georgia. Hay facciones. Hay facciones poderosas. Jerusalén. Sacro, Bizancio, ¿no? Vamos a elegir un poquito a Bizancio contra los mongoles. ¿Qué hubiera pasado si ahí había PvP entre los mongoles y Bizancio? Como ven, está muy bien cuidado todo, Miren las unidades. Espectacular las unidades, espectacular. Vamos a hacer una batallita, ¿ok? Es una batallita de las buenas. Porque me parece que el mod merece la pena que se juegue una batalla potente. Vamos a elegir 2 de estos. Vamos a poner una infantería de cuerpo a cuerpo regular, ¿no? Ah, mira, acá tengo lanceros más top todavía. 1600, madre mía lo que vale esta gente. Madre mía, me asusta lo que vale. Vamos a elegir un poquito de 4 infantería, respaldado por 2 hacheros. Buah, el dinero, Madre mía lo que vuela. 1500, Es un mod que hay mucha plata acá. Hay que poner mucha plata para jugar, la verdad. Vamos a elegir 4. Bizancio, bueno, caballería tiene caballería bastante...
Hipotoxitia. Vamos a elegir esto. Vamos a elegir 2 de esto. Vamos a elegir 2 catapultitas. Uf. 3800 y pico necesitamos, Cuidado. Vamos a poner 40. ¿Ok? 40. 40 a mí y 40 a los mongoles, como para probar. Y vemos un poquito cómo van las unidades, ¿no? Perfecto, ahora vamos super nice. Vamos a poner Roma, este que es el guardaespaldas. O sea, este vendrá a ser el general. Vamos a ponerlo acá el general, perfecto, vamos a sacar este. ¿Qué más podemos poner? ¿Qué más podemos poner? Es un poquito contradictorio. Vamos a poner estos. Vamos a ponerle que tengan un poquito más de defensa. No puedo, no importa. General un poquito más OP. Bueno, un poquito se puede. Un poquito más de daño a los hacheros. Los hacheros tienen un daño de 21. Uf, cuidado que los hacheros pegan bastante poder, Tienen daño de 25 los hacheros. 2 hacheros. Uf, carísimo, carísimo. Vamos a bajarlo ahí un poquito. Perfecto, ahí lo tenemos. Un poquito más de experiencia general. Bueno, los lanceros sí le podría poner un poquito más de daño, ¿no? Un poquito más de daño a los lanceros. Nuestra caballería es media merdosa. Ok. Podemos poner una caballería un poquito mejor, ¿no? Creo yo. Uf, está bastante bien, Vamos a poner esa. De arquería tenemos... Bueno, es la top que tenemos actualmente. Acá defensa no se puede poner, pero bueno. El ataque se lo pusimos a la gente. Acá le podemos poner más ataque. Más ataque. ¿Qué más podemos poner? Uno de experiencia a todos esta gente. Uno de experiencia, uno de experiencia y uno de experiencia. Con un poquito de arma, escudo. Bueno, esto tardo siempre, gente. Saben que es así. Yo soy así. Tardo en armarlo. Vamos a armarlo así nomás, si no vamos a tardar 10 años. Y los mongoles. Cuidado que los mongoles tienen diseños que están bastante bien, Vamos a hacer así. Bueno, cuidado, el límite de soldados lo supero por mucho. Vamos a darle y probamos un poquito la batalla, algo básico. Miramos un poquito cómo se ven las unidades y tal. Siempre súper rápido, básico, para ver qué tal. Pero bueno, por lo menos para tener una noción de, bueno, a ver qué tal está, ¿no? Bueno, vamos a darle. Estamos jugando en el desierto, En el desierto. Arqueros. Uf, el mapa del desierto este está muy bien, Es un mapa complicado para luchar, pero interesante, la verdad. Vamos a poner ahí un poquito de catapultas acá adelante para que metan presión. Perfecto, esto vamos a mantener la posición. Un poquito de infantería, Un poquito de infantería. Bueno, se va a armar potente acá la cosa, 2 de lanceros en esta punta, porque por si llega un franqueo inesperado. Vamos a dejar acá los 2 lanceros. Vamos a agarrar nuestras 2 de caballería. La caballería que tenemos acá la vamos a dejar acá atrás. Vamos a poner que lance, que dispare. Nuestro general, la verdad que visualmente no sé qué le está pareciendo a la gente el mod. La verdad que el mod está muy bien, visualmente me está gustando. Me está gustando lo que estoy viendo del mod, Es un mod, bueno, bien, muy nice, la verdad. Muy nice el mod. Vamos a ponerle así, vamos a ponerle que esto no. Vamos a alejar un poquito la línea esta para que no se choque con la otra. ¿Puedo alejar la línea, por favor? Señor, señora, señor. O el ano, si creo que te pueden romper, hermano. Bueno, está bien. Es como una formación desordenada. Tenemos infantería super top acá, que la vamos a dejar un poquito atrás por si acaso, porque van a guardar todo por este lado. Y lo tendríamos, ¿no? Lo tendríamos. A darle play. Bueno, vamos a empezar. Uf, acá. Cuidado con la gente, Cuidado con la gente. Acá.
Acá tenemos los jardinineros. Un poquito de infantería pesada de bizantina. Está muy bien, la bizantina. Me gustan mucho los logos y tal. Está bien logrado. Un poquito de caballería pesada, típica de Bizancio. Una caballería pesada potente. Bizancio tenía una buena caballería, Bizancio tenía una muy buena caballería. Miren que bueno, los sprites están espectaculares, los caballos ahí, espectacular. Infantería, esta es la infantería más top que tenía Bizancio. No me acuerdo cómo se llaman en el medieval normal, pero bueno, acá la tiene, que es la de toda la vida. Arqueros tienen los arqueros normales, los Toxotai. Acá le está dando un amor a los mongoles. Ahí vienen los mongoles, la carga. Cuidado con los mongoles, un poquito. Pero acá le está lloviendo de todos lados, cosas de todos lados le está lloviendo a los mongoles. De todos lados le está lloviendo a los mongoles. ¿Qué más tenemos para examinar? Bueno, lanceros. Unidades super acorazadas. Miren qué guapo está ahí el dibujo de ese escudo, espectacular. Y el general. El general que ya lo habíamos visto recién, pero bueno, bien. Acá catapultas con fuego y todo, estamos a tope, Estamos muy a tope. Infantería la vamos a traer para acá, perfecto. Cuidado porque acá nos van a desbordar, así que vamos a ponerlas así. Caballería pesada, me la voy a traer acá. Y de paso vamos viendo las unidades de estos, ¿no? De los mongoles. Bueno, unidades mongolas, sí, ¿no? Pero raras. Yo tenía más entendido que los mongoles estaban eran medio así, ¿no? Los mongoles, son muchas unidades. Acá tienen arqueros. Estos son arqueros mongoles, Mucha gente, arqueros pesados, arqueros normales. Acá disparando con... Bueno, menuda batalla se armó acá, Menuda batalla se armó acá, gente. Vamos a abrirnos un poquito ahí. Acá estamos bien. Cargamos ahí con todo, Acá también con todo. Acá la caballería, cuidado que la caballería de los mongoles es potente, potentorra. Es caótico, son muchas unidades, es tan grande. Entonces, bueno, eso se nota ahí. ¿Esta gente está atacando o qué está haciendo de su vida, por favor? Porque acá está en una posición extraordinaria para atacar. Ataquen, muchachos, por favor. Estamos ahí, General, hay que mandarlo para acá, Se nos están yendo las unidades. Estamos en la miércoles. Menuda batalla. A ver, acá por altura debemos estar haciendo desastres, Igual acá ya nos están pegando. Infantería ligera. Bueno, que no va nada mal esto, Nada mal esto, Acá tengo gente, perfecto, venga acá. Venga, señor, acá. Los hacheros estos están haciendo mucho daño. Cantidad de fuego que está volando por todos lados, pero por todos lados. Catapultas ahí, por favor. Bien. Acá lo tenemos hecho, un poquito con la caballería. La caballería es potente esta. Lanceros. Podría para acá, por favor, rápido. Estos lanceros también que vengan para acá, porque acá me van a desbordar en 0, General, acá. Catapulta ahí, perfecto. Bueno, la estamos sufriendo, La estamos sufriendo bastante potente. La caballería de ellos también es bastante pesada, Es bastante buena.
Ceros ahí, las catapultas. Es que la caballería de ellos también es bastante pesada, es bastante buena. Ceros ahí, las catapultas. Bueno, las catapultas cumplen su función, bueno, la arquería está haciendo un trabajo bien, Acá estamos con estos disparando. Mucha caballería de los mongoles. En el medio está muy rota la caballería. Por más sencilla que sea, la caballería, una carga peligrosísima. Vamos a adelantar un poquito, es medio caótico, pero vamos a subir un poquito la velocidad. Ahí estamos. E hicimos bastantes bajas con las catapultas y tal, igualmente. Tenemos que ver si podemos en estas zonas alivianar un poco todo esto. Tenemos que venir para esta zona. Acá tengo arqueros, ¿no? Arqueros, por favor, vuelvan. Vuelvan. Uf, el general está complicado. Está difícil de papeles el general, Está difícil de papeles el general, A ver cómo está ahí. Y es que esta infantería es muy pesada, la de él, Es muy pesada esta infantería, Infantería hiper pesada, la verdad. Acá, chicos, por favor, acá. Los proyectiles ya ahí. Acá gané la zona, Acá gané todo, perfecto. Ahora podemos... ¡Señor, nos guarde! ¡Hemos perdido a la mitad de nuestros hombres! Ahí, perfecto. Uf, es infantería pesada esta. Tienen las espadas encurvadas los mongoles. Eso está guapo, la verdad. Nuestros hombres han matado al general enemigo. Lo tenemos, Ahora sus hombres se desalentarán. El enemigo está muy perjudicado. Han perdido a la mitad de sus hombres. Acá lo tenemos, acá lo tenemos. Sí, acá. A morir acá. General acá. Y lo tenemos, la ganamos. Complicadeta igual, El señor nos proteja. Nuestro general yace muerto en el campo de No, batalla. ¿cómo que nuestro general se hace A la muerto? puesta del sol. No es sabio alabar el día, pero nuestros hombres están ganando la batalla y forjando una digna victoria. Perfecto, lo tenemos. Bueno, la ganamos, complicadeta, pero la ganamos. Está muy bien el mod, gente. No sé qué les parece, pero las batallas son interesantes. Son difíciles, ¿no? Está bien, está bien. Me gustó. Por lo que voy jugando me gustó el Broken, Broken. La batalla se inclina de nuestro lado. Vamos a parar que la catapulta nos está violando, La victoria será nuestra. Alabado sea. Perfecto, ahí lo tenemos. 2000. Admirará la victoria que hemos obtenido Interesante, hoy. interesante. Los arqueros hicieron muy bien trabajo, muy buen trabajo. Está guapo, la verdad que mod interesante, interesante. Como saben, esto siempre se lo voy a dejar en el link, se lo dejo en la descripción del video. Este es Broke Centec o Broke, no sé, del Medio Oriente y la India. La verdad que es un mod que está muy bien, échenle un vistazo. No creo que no es tan pesado, o sea que lo pueden no ocupa mucho espacio. Y nada, gente, poco más. Espero que les guste, que le echen un vistazo. Y no se olviden de comentar a ver qué les pareció este Broke Center, si lo han jugado y tal. No se olviden de darle like y compartir a algún amigo que le guste todo lo que es mod de Rome o Medieval Total War, o mod en general de Total War, ¿no? De la comunidad. Así que poco más, gente, nos vemos en el próximo video. Acuérdense mucho. Hasta la próxima.